Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Bueno, el año pasado, durante todo el año pasado, habrán visto seguramente en mi Instagram las publicaciones de que trabajé con un grupo de personas con un proyecto que se llamó College. College de colegio, ¿vieron? Eh, ¿Por qué se llamó así? Porque los que crearon este espacio, que son el Seba y el Benja, dos chicos chilenos que tienen seminarios espirituales, lo pueden buscar por YouTube, tienen su canal de YouTube. Y ellos todos los domingos hacen una conferencia con distintas personas sumamente interesante. Hace muchos años ellos arrancaron en la pandemia. Tienen toda una historia, son muy jóvenes, tendrán 28 30 años. Eh, Uno está viviendo en Israel, el otro sigue viviendo en Chile. Bueno, y ellos vinieron llevando un ciclo de conferencias durante todos los domingos que yo en la pandemia empecé a escuchar. Bueno, empecé cada vez más a involucrarme con el proyecto que ellos tenían. Lanzan una convocatoria de profes, guías, lo cual yo me anoto. La verdad que sin saber mucho de qué se trataba, simplemente sentí el llamado interno de que me tenía que anotar. Bueno, me hicieron unas entrevistas y conformé un grupo de mujeres que con la dirección de Daniela Aldana Sobarzo, que es una mujer chilena también, armamos un grupo hermoso de trabajo. Se llamó College porque ellos en realidad se educaron en Estados Unidos y les gustó ese sistema educativo que hay en donde hay cierta libertad y vos podés ir eligiendo cuál es la materia que tenés interés, cuál es sobre qué, cómo ir guiándote vos dentro de, y no es como acá en la Argentina, que es un sistema educativo un poco más rígido, en el cual hay un programa que vos sí o sí tenés que rendir todas las materias para poder aprobar o para poder recibirte. Por lo que tengo entendido y por lo que ellos han contado, este sistema educativo en Estados Unidos es así más abierto. Entonces, lo que ellos pretendieron fue replicar eso, pero desde la espiritualidad. Entonces, bueno, hicieron esta convocatoria, nos anotamos un grupo de mujeres que fuimos seleccionadas y así se armó el college. Entonces yo durante todo el 2023, de marzo hasta noviembre, iba dando clases semanales, una vez o dos veces a la semana, con un tema específico y que todo apuntaba al autoconocimiento y al estudio, al análisis, al trabajo interno, a esta práctica interna, esta práctica espiritual en la cual empezamos a hacer en este juego de aprender y enseñar. Y bueno, y así se fueron dando durante el año montones de personas que se fueron sumando. La verdad que las clases fueron, desde mi perspectiva, sumamente enriquecedoras. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que uno de los temas que yo traté, que en realidad lo tratamos durante todo un mes, era este tema de las heridas de la infancia, estas famosas heridas de la infancia. En realidad, creo, estoy segura que todas y todos tenemos estas heridas. Hasta te diría, tenemos todas las heridas, las cinco, son cinco heridas. Ya te las voy a nombrar. Pero bueno, yo lo trabajé en estas clases y pude ahondar y pude aprender y pude conocer más y ver con todo lo que se relaciona. Entonces quería hacer un video específico para hablar sobre estas cinco heridas de la infancia. ¿Por qué más que nada me resonó que tenía que hablar de esto? Porque el otro día, hablando con una persona, bueno, yo le digo lo que pensaba respecto a un tema. En realidad era uno de mis hijos, con los cuales me permito muchas veces, como el rol de madre creo que implica, decirle esas cosas incómodas. Sacarlos, moverlos de esa zona de confort.
Creo que esta autoridad de madre, desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, nos cabe muchas veces decir esas cuestiones incómodas que ellos no quieren escuchar. Entonces, bueno, en eso estaba yo diciéndole a uno de mis hijos estas cuestiones incómodas que yo veía, que yo sé que él también veía, pero que prefería mirar para otro lado y hacerse el distraído. Entonces ahí fui justamente yo a decir esa cosa incómoda. La respuesta de él obviamente no fue la mejor. Se molestó, le dolió y me dice, pasa que yo te amo, mamá, pero vos sos especialista en meterme el dedo en la llaga. Y a mí me quedó esa frase, meter el dedo en la llaga. Es más, a la noche me acuesto y me despierto a la madrugada escuchando esa frase en mi cabeza que como que resonaba, como que había algo ahí que yo tenía que estar viendo. ¿Qué me traía esa frase? Y sí, esa frase me pareció que tantas veces la escuchamos. Tantas veces escuchamos a personas que nos dicen, me enojé, hasta me peleé, hasta me enemisté por años con una hermana, con una amiga, con una madre, porque me metía el dedo en la llaga. Esa otra persona era la que metía el dedo en una llaga. Entonces yo creo que acá es donde tenemos que pararnos y ver dónde estamos poniendo la atención. Si elegimos, porque es una elección, si elegimos poner la atención en el dedo o poner la atención en la llaga. Y estas llagas internas, todos y todas las tenemos. Más allá de que tu infancia haya sido divina, perfecta, que la recuerdes como ideal, o que hayas tenido una infancia dura, traumática, o que haya sido como haya sido tu infancia, creo que todos y todas tenemos estas llagas. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos estas llagas? Porque a veces hay situaciones, hay comentarios, hay opiniones de otros, de otras, que nos lastiman, que nos duelen, que nos hacen mal. Y tal vez el comentario es simple, es nimio, es una pavadita, pero a mí internamente me provoca un dolor. Entonces, ¿qué pasa? Hay ahí una llaga, una herida que no ha cicatrizado, que no hemos sanado, que simplemente la tapamos, la tapamos, la tapamos con vendas, con gasas, pero no sana. Yo el otro día también, hablando con una amiga que me contaba esto de que había tenido una reacción exagerada y hasta a ella le llamaba la atención, me dice, Clara, ¿por qué? A ver, decime tu perspectiva, ¿por qué puede ser que yo haya reaccionado tan violentamente con esta otra persona porque me dijo esto que es una pavada? Y entonces yo le decía le digo, imagínate esto, vos te haces un corte profundo, te ponen 10 puntos en el brazo y vas a un hospital con una enfermera, te cosen, te hacen toda la limpieza, te ponen gasa, te ponen venda y otra venda y otra venda y te vas a tu casa. Y el dolor, te tomas un analgésico, el dolor es como que se calma. Pero de pronto vas saliendo por una habitación y te golpeas apenas con el dintel de la puerta en ese lugar. Y claro, pegas un grito, porque te estás golpeando. O sea, el golpe no fue nada, pero te está repercutiendo en una herida profunda que tenías antes y que está sanando. Entonces, ese golpecito sin importancia de la puerta es lo mismo que te comenta esta persona. Y a vos te provoca un dolor enorme, porque resulta que tenés una herida ahí que fuiste tapando, 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 pero que no sanaste. ¿A qué nos llama esto? A que saquemos la venda, a que limpiemos. Seguramente ahí esta herida está supurando, esta herida se está haciendo cada vez más profunda. Entonces necesitamos ir ahí. Y sí, nos va a doler sacar la venda, nos va a doler poner el antiséptico, nos va a doler limpiarla, pero ese va a ser el camino para sanarla,
para sanarla definitivamente, para de que después me puedo golpear con una puerta, me puedo golpear con una pared y no va a ser un dolor exagerado, va a ser el mismo dolor que siento en cualquier otra parte del cuerpo. ¿A qué voy con esto? Que nos toca empezar en este proceso de autoconocimiento, de trabajo interno, ir a esas heridas. Nos toca. ¿Para poder qué? Para, siempre pienso en esto, en el para, porque si vos decís por qué y por qué voy a hacer este trabajo, ¿qué necesidad tengo de ponerme a sufrir? No pienses en el por qué, pensá en el para qué. Limpiar y sanar esta herida va a hacer que vos vivas mejor, que tus vínculos sean más sanos, que las discusiones no sean exageradas. Ahora, son capitas, son procesos. Esto también lo vi muy claro el año pasado cuando lo fuimos trabajando mes a mes, porque claro, volvían situaciones que creíamos tener totalmente sanas y resulta que de pronto aparecen y reflotan. Y está bárbaro que así sea, porque estamos en este proceso que es la vida, estamos en este camino justamente para ir limpiando, sanando y curando y mejorando mientras expandimos la conciencia, mientras decidimos plenamente a cabalidad, me encanta este término, los chilenos lo usan mucho, porque de eso se trata, a cabalidad. Elegimos construir nuestra vida, una vida sin tantas gasas, sin tanta venda, sin tanta herida tapada. Destapamos las heridas, atravesamos ese dolor sano para limpiar y para soltar y para que nuestra vida se torne cada vez más linda. Ese es el objetivo, no es sufrir por sufrir, porque a veces también hay personas que te dicen, ay, pero ¿con qué necesidad volver al pasado, a algo que te dolió tanto? Pero no se trata de volver al pasado, es hoy. A ver, el pasado, el futuro, el tiempo a veces lo concebimos demasiado lineal y todas las cosas están sucediendo en este mismo momento. Entonces, eso que me pasó cuando yo tenía 8 años, 6 años, que me dolió tanto, que elegí meter abajo de la alfombra y no volver a ver y no volver a hablar, si me está doliendo hoy, si me está generando una traba, una creencia limitante, un dolor, significa que no es pasado, significa que sigue siendo presente, porque sigue determinando mi existencia en el hoy. Entonces no es volver atrás, a revolver cosas que ya pasaron. Está pasando, sigue pasando, todo el tiempo sigue pasando en mi existencia, hasta que yo no tomo la decisión de mirar a la cara, de enfrentarme a ese dolor, de comprender que de ahí viene la sanación. Me perdono, pido asistencia para poder dar comprensión a ese suceso y a todos los involucrados y lo suelto, y ahí se transforma en pasado y ahí queda atrás. Y ahí lo supero como una valla que salto. ¿Se entiende? Estas heridas, les decía, son 5. El abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Creo que todos tenemos un poco de todas. Pero a veces nos resuenan más unas que otras. Yo tengo acá mi machetito para ir analizando una por una, para ir desmenuzándolas, y ir aprendiéndolas, ir conociéndolas, a ver, para poder detectarlas. Empecemos con la primera. Y siempre es algo que siempre digo, que me parece importante tener en cuenta. No lo experimentemos, no lo vivamos como la mirada de un adulto que ya hizo un trabajo y es hoy más consciente. Tratemos de interpretarlo desde la percepción de esa niña o de ese niño que está tan presente conmigo como lo estaba hace tantos años atrás. Esa niña, ese niño está vivo en mi interior. Eh, Está experimentando la vida de hoy. Entonces, desde la perspectiva de esa niña, de ese niño, es que voy a tratar de interpretar los hechos.
Entonces dice la herida del abandono, por ejemplo. Dice, imaginemos abandono, ¿no? Nosotros si pensamos en el abandono de un niño o de una niña, pensamos en un caso extremo, en una mamá o un papá que abandonaron, que dejaron en un canastito a un bebé recién nacido en la puerta de una casa. El papá tal vez nunca estuvo, la mamá quedó embarazada sin quererlo, no quiso hacerse cargo de esa niña, de ese niño, y lo dejó en el umbral de una puerta y se fue. Abandono extremo, puede haber, y bueno, y sucede. Pero tal vez no hubo un abandono tan extremo. Entonces yo digo, bueno, no, a mí mi mamá y mi papá no me tiraron, no me abandonaron, no me regalaron, entonces yo no tengo esa herida. No, porque desde la perspectiva, repito, de una niña y de un niño, muchas veces hay sucesos que podemos interpretar como abandono. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un papá trabaja todo el día afuera y una mamá tiene un horario de trabajo bastante complicado? Y ese hijo, esa hija, desde muy temprana edad tiene que estar con una persona que la cuida o en guardería. Sin ir más lejos, el caso de mis hijos, el caso de mis hijos. Yo siempre traigo esto a mi vivencia. Eh, yo me separé cuando mis hijos eran muy chicos. El papá de mis hijos se fue a vivir a otra ciudad, a la ciudad donde él era. Y yo me quedé con mis 3 hijos chiquitos y tuve que salir a trabajar doble turno para poder solventar el hogar y no estaban todo el día. Y mis hijos durante los primeros años de su vida pasaban muchas horas del día, perdón, muchas horas del día en guarderías o con cuidadores. Y cuando yo llegaba después de una jornada de trabajo de 10 horas, llegaba ajustada, con la cabeza quemada, después de haber estado 6 horas en una escuela, de ahí pasar a otra y de estar 4 horas en otra escuela, llegaba a casa muerta, eh, con muy poca energía para dedicarle a mis hijos. Entonces, bueno, trataba de sacar de donde no tenía, pero a veces estaba cansada, a veces me tiraba a la cama y me quedaba dormida, a veces me ponía a cocinar y se me quemaba la comida, a veces no tenía la calidad de tiempo, la calidad del tiempo para dedicarle a mis hijos. Y esto es una realidad en la vida de muchísimas personas, de mujeres separadas o no, que viven mamá y papá, o que vive mamá sola, o que vive papá solo, y que por X situaciones no pueden dedicarle, porque a veces decimos no importa, y yo muchas veces me lo dije como para calmar mi conciencia. Bueno, no importa tanto la cantidad, importa la calidad. Y es mentira. Un niño necesita calidad y cantidad de tiempo con su mamá y con su papá. Y no todos lo tenemos. Y tampoco es para castigarnos por eso como madre o como padre. Es la situación que nos tocó vivir, que tuvimos que vivir. Yo tuve que salir a trabajar y bueno, la vida fue así. Fue las elecciones que yo tomé también. Pero mis hijos tienen que haber sentido muchas veces ese abandono. Y si yo pienso yo como niña, mi papá trabajaba afuera, sí, mi mamá estaba en casa. Mi mamá no trabajó afuera, nunca. Pero éramos 4, yo era la cuarta. En aquella época mi mamá éramos bastante humilde, una familia muy humilde, entonces mi mamá tenía que cocinar, cosernos la ropa, hacer malabares para darnos de comer todos los días. Era una vida bastante precaria y dura, y muchas veces yo percibo hoy abandono de parte de mi mamá y de mi papá porque no estaban. Mi mamá estaba trabajando todo el día, desde muy temprano hasta muy tarde, estaba cansada, éramos 4. Cuando yo era niña, mis hermanas mayores eran adolescentes, con los conflictos y los problemas de los adolescentes y los jóvenes. Entonces muchas veces yo buscaba la atención de mi mamá o de mi papá y no la tenía. Y en ese momento, en esa percepción de esa niña, tiene que haber sentido ese abandono, ese verse invisible, que no estaba, que no había nadie para jugar con uno, o para atender o para escucharlo. Entonces, bueno, esa herida existe y está. Entonces, fíjense que dice,
Eso mantendrá todo el tiempo en estado de supervivencia. Eso es lo que genera la herida. El estado de supervivencia. El miedo será una emoción que tendremos a menudo cuando tenemos esta herida. Nos angustiará mucho estar solos o solas. Y tendré constantes dolores físicos. Me costará mucho terminar los proyectos y seré tendiente a abandonar. Estos dolores físicos vienen con ese inconsciente reclamo de atención. Esas personas que son hipocondríacas o que siempre están enfermas, inconscientemente hay un mecanismo inconsciente que está reclamando la atención de los demás porque no la tuvo de niño. Lo mismo en el miedo, porque al no haber tenido esa protección como ese niño hubiera deseado o necesitado, está ese mecanismo del miedo, de la desprotección, de estoy sola, solo, me puede pasar algo, no hay nadie que me cuide. Eso opera a nivel inconsciente. Esta herida se relaciona con el primer chakra, con el chakra base, porque es el chakra de la supervivencia, el que nos conecta con la tierra, con lo esencial, lo elemental, lo básico para sobrevivir. Y de ahí pensemos también que cuando este chakra se bloquea, el chakra base, Muladhara, el chakra raíz, como le llamamos, pensemos también cuáles son los problemas físicos que podemos llegar a tener. También todo lo relacionado con la parte baja del cuerpo, con las piernas, con las rodillas, con los tobillos, con las caderas. Y después la segunda herida es la herida del rechazo. La herida del rechazo, nos sentimos rechazados de niños, sentimos que hay algo. ¿Qué pasa cuando un niño se siente rechazado por su mamá o por su papá o por sus cuidadores, ¿no? ¿Cuál es lo primero que ese niño va a sentir o va a pensar? Hay algo malo en mí, por lo cual me están rechazando. Entonces ahí es donde comienza a aparecer la culpa. Yo hice algo mal, por lo cual me rechazan. Y fíjense que a veces ese rechazo, vuelvo a esto de la interpretación de ese niño, no significa que sea un rechazo drástico que puede suceder. Repito, porque siempre tomemos todo el abanico de posibilidades. Desde un niño o una niña que en realidad es rechazado por sus padres, hasta a veces puede ser una percepción. Un niño que tiene 4 o 5 años y de golpe aparece el hermanito, la hermanita. ¡Ay, divino! Están todos felices con el hermanito y la hermanita. Y el primer tiempo, esa hermanita, ese hermanito, bueno, es un bebito que duerme y toma la teta. De todos modos, me está robando la atención de mamá. Porque yo voy a abrazar a la mamá y capaz que mamá me dice, ay, espera, mi amor, porque estoy dándole la teta a tu hermanita. Y espera, mi amor, porque tengo que cambiar a tu hermanita. Y después jugamos. Y claro, el tiempo de que mi mamá era todo para mí, mi papá estaba todo para mí. Y ahora lo tengo que compartir con este otro cosito que vino acá. Y ni hablar cuando ese cosito o esa cosita empieza a hacer sus primeras gracias, a decir sus primeras palabras, a llamar la atención. ¿Qué pasa con ese niño o niña que durante unos años fue el centro, el rey, la reina de la casa? Y ahora el reinado lo tiene que compartir con el hermanito o la hermanita. Entonces, ahí muchas veces esos hermanos mayores sienten la herida del rechazo, lo perciben como rechazo. No implica, por eso no es cuestión de que los papás o las mamás nos sintamos culpables, ni que nosotros culpemos a nuestros padres o madres. Siempre repito esto. Muchas veces son percepciones. Y hasta en el caso de que hayan sido rechazos reales, tampoco sirve culpar. Ya no. Ya de adulto no podemos culpar más a nuestro papá, a nuestra mamá. Tenemos que tomar lo que tuvimos y construir desde ahí, con comprensión, con amor y comprensión. Esta herida puede surgir desde nuestra vida intrauterina, fíjense. Cuando fue, por ejemplo, un embarazo no querido. También cuando de niña o niño
manifestamos una sexualidad, una manera de ser, un posicionamiento diferente al que nuestros papás hubieran deseado. Se ve muchísimo eso también, pero fíjate, volvemos un poco a la vida intrauterina. Eh, y yo siempre me gusta ponerme de ejemplo porque yo tengo las 5 heridas, pero seguro, y las vengo trabajando a las 5 bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, la herida del rechazo durante muchos años la tuve bien abierta esa herida. Y cuando me puse en este camino a empezar a indagar y averiguar y hacer montones de todos estos trabajos que vengo haciendo, desde, este, por ejemplo, un trabajo que hice con un hombre que vino del norte, y bueno, hicimos un viaje, como un viaje chamánico y una regresión. Y cuando yo hago una regresión, vuelvo a yo bebé adentro de la panza de mi mamá. Y lo primero que percibo es la angustia que tenía mi mamá, la, la desesperación. Le juro que sentía como una opresión en el pecho, una angustia tremenda. Eh, Lejos estaba de decir, mi mamá estaba feliz. Yo percibía, yo bebé en su panza, percibía la angustia que mi mamá estaba atravesando. Lo puedo sentir yo. Entonces, claro, mi mamá vivía en esa época. Yo voy a hablar con ella y le digo, mira mamá, hice esto y sentí esto. ¿Qué pasó cuando yo estaba en tu panza? Y bueno, ahí mi mamá me cuenta, claro, obviamente es comprensible. Yo era la cuarta hija. Mi mamá tenía 40 años cuando quedó embarazada de mí. Mi papá tenía un solo trabajo. Éramos bastante humildes, faltaba el dinero un montón. Entonces mi mamá, ¿qué sentía? ¿Qué sintió cuando empezó a tener los retrasos y a darse cuenta de que estaba embarazada? Sintió una desesperación porque pensaba, no vamos a poder darle de comer, no vamos a tener dinero, soy muy grande. ¿Cómo le digo a mi marido? Porque en esa época también operaba todo esto de este machismo tan fuerte, este patriarcado tan instalado, donde el hombre parecía que no había hecho nada y de pronto la mujer caía embarazada. Y de hecho mi papá, ella me lo cuenta, mi papá se enoja mucho con ella porque había quedado embarazada, como que él no había tenido nada que ver. Pero bueno, son todo concepciones y gracias a Dios la evolución en la humanidad está cambiando esta perspectiva y ya entendemos todos, tanto hombres como mujeres, entendemos que las construcciones son distintas, que las paternidades son distintas, que las maternidades, que la construcción del hogar es diferente, es par. Bueno, en esa época no era así. Yo tengo 56 años, siempre lo digo, imaginemos hace 56 años atrás, no era así. Entonces, toda esa emoción que sintió mi mamá, yo lo sentí internamente como feto dentro de su panza, sentí el rechazo. No, ni hablar cuando nací y era nena. Y era la cuarta nena. Mi papá venía esperando el varón, venía esperando el varón. Bueno, yo no era varón, así que otra decepción más cuando yo llego al mundo. Bueno, así que por eso les digo, a veces es un rechazo extremo y a veces son cuestiones que vienen operando hasta en el inconsciente y que tenemos esta herida y no sabemos por qué, y hasta que no la ponemos en conciencia, hasta que no la vemos, hasta que en mi caso, por ejemplo, no indago y me doy cuenta de todas estas cuestiones y las pongo en conciencia, no empiezo a sanarlas. Entonces dice, esta culpa puede generar, fíjense, desde adicciones de cualquier tipo, ¿eh? Porque no pensemos solamente en los consumos problemáticos con las drogas o adicciones a los medicamentos, adicciones a las relaciones amorosas, al sentir que siempre tengo que estar con alguien, que siempre tengo que tener una pareja, que necesito a alguien que me quiera porque me rechazaron de chica. Entonces yo necesito una persona que esté al lado mío como pareja para sentir que esa persona me está eligiendo y yo dejo de estar rechazada, empiezo a ser aceptada.
¿Se entiende? Cómo opera en todos los planos. Em, También cuesta generar los vínculos afectivos, porque genero el vínculo desde la necesidad del ser aceptada. Y desde esa necesidad obviamente me vuelvo tóxica. También muy rígida, me vuelvo muy rígida. Nos negamos al disfrute y al placer. Invalidamos todo lo que surge de nosotros, porque pensamos que todo lo que surja de nosotros no va a ser bueno, porque yo me acostumbré a que todo lo que yo manifiesto es rechazado por el adulto. Entonces, todo lo que venga de mí cuando sea adulta, además de tender a una autoexigencia, a un perfeccionismo, eh, también voy a estar autoinvalidándome porque no aprendí a confiar en mí, porque no me lo enseñaron, me enseñaron el rechazo. Entonces, esa herida siempre me va a estar manifestando estas cuestiones. Entonces, bueno, otra vez voy a tener que estar trabajando para generar, y siempre fíjense que cuál es el camino. Una vez que yo lo veo, una vez que lo pongo en conciencia, una vez que me doy cuenta cómo me fue afectando a lo largo de la vida, no me castigo más, no me castigo más, me entiendo. Yo era de esta manera, actuaba de esta manera, porque venía actuando desde esta necesidad. Mis decisiones, mi manera de comportarme, surgían desde esta herida. Y desde esta herida, obviamente, que no puedo construir sano desde una herida. Entonces lo veo, lo entiendo, me amo más por eso, me comprendo más por eso. Yo me voy a dar esa validación que no me dieron. Pero bueno, ya vamos a ver cómo podemos ir revirtiendo estas cuestiones. La tercera herida es de la humillación. No sé si ustedes están empezando a resonar con alguna de estas cuestiones o no, no sé. Lo irán ustedes determinando, registrando, ¿sí? En qué medida lo puedo tener, en qué otra medida esto tal vez me resuena más, esto un poco menos. Pero está bueno ir haciendo ese registro también individual. La tercera herida, les decía, es la herida de la humillación. Esperen que les digo algo más. La herida del rechazo se relaciona con el segundo chakra, que es Svadhisthana, que está en los órganos sexuales, justamente. Es lo que los chinos llaman el palacio ovárico, es donde reside nuestra energía sexual. Entonces, imaginemos que si desde este lado estamos hablando del rechazo, ¿qué pasa con nuestra sexualidad? ¿Qué pasa con nuestra libido? ¿Qué pasa con nuestros deseos, con nuestras pasiones? ¿Las validamos? Bueno, ahí hay mucho tela para cortar. Pero voy a seguir porque si no me voy a ir solo en una. La tercera herida es la herida de la humillación, les decía. Surge entre la infancia y la adolescencia. Se crea al sentirnos avergonzados públicamente. También puede surgir por un abuso sexual, entre otro tipo de abusos, no solo el sexual. El sexual creo que el abuso sexual es el que más te marca en la herida de la humillación. Es el que más te determina y es el que más duele a veces. Pero también existen otros abusos. No sé si más, pero es uno que duele mucho. También existen otros, por supuesto, abusos. Al ser un bloqueo en el tercer chakra, la herida de la humillación se relaciona con el tercer chakra, que es Manipura, que es el chakra del plexo, que es el chakra que nos está dando la identidad, nos está hablando del yo. No nos permite generar un ego sano esta herida. Nos hace sentir que no merecemos amor e incluso que no merecemos la vida. La emoción que más predominará será la de vergüenza. Fíjense, volvemos a esto de un extremo al otro, ¿no? Puede ser que haya sufrido un abuso sexual
o un abuso de violencia, un abuso de autoridad. Pero también puede ser que en esta perspectiva y en este sentir de este niño o niña, y vieron que a veces lo vemos, es fácil verlo de afuera, ¿no? A veces eso también. Cuando estamos protagonizando tanto de hijo como padre o madre, a veces no nos damos cuenta tan fácil, pero cuando lo vemos de afuera es más fácil identificarlo. Pero a veces vemos estas mamás o papás que le dicen, el nene está haciendo un bailecito, está cantando una canción, ay, vos sale feo, ay, cállate, no seas pavo, ah, no hagas estas cosas, no seas payaso. Y a veces, si reparamos en la carita de esa nena, de ese nene, vemos ese dolor que le causa esa manifestación de su mamá o de su papá. Porque ellos están haciendo esa gracia que aprendieron y reciben una humillación. Entonces sí, si lo vemos desde ese punto, muchas veces como adultos lo hacemos con los niños y muchas veces como niños lo hemos recibido. Hemos recibido esa desvalorización y esa humillación de parte de nuestros adultos cuidadores. Incluso hablo de adultos cuidadores, hablo de mamá, papá, pero a veces también puede ser de una abuela que está a cargo, de una tía que está a cargo, de un hermano mayor, y vos lo interpretás de niño como ese adulto referente, y recibís eso de ese adulto referente y eso provoca una herida. Fíjense que al extremo de decir, no solo no merezco el amor, sino que ni siquiera merezco la vida. Entonces también acá vemos toda una cuestión que si no la vemos y la trabajamos, también vemos conductas autodestructivas en adultos, que decimos, pero ¿por qué hace esto si vemos que les está haciendo un daño a sí mismo? Y tal vez ese adulto en su inconsciencia está actuando desde esa herida. Entonces también esto es importante detener a pensar. Recordemos lo que les estaba diciendo, se relaciona con el tercer chakra, se relaciona con nuestro sol interno. Nuestro tercer chakra es nuestro plexo, que está arriba del ombligo, es donde sentimos ahí el sol de la vida en nuestras entrañas. Entonces este sol no puede brillar, este sol no genera un amor sano, un ego sano, un amor propio sano, todo lo contrario. Todo lo contrario, me siento humillado. ¿Y por qué me siento humillado? Porque hice algo mal, muy mal. Por algo me humillan. Entonces, otra vez, se resiente mucho la autoestima. La cuarta herida es la de la traición. Y esta se relaciona con el cuarto chakra. A partir del cuarto chakra, el chakra cardíaco, el más importante, donde filtramos todo, en el chakra cardíaco. A partir de este centro se desarrolla nuestra parte más social, el amor, ¿no? Vamos más allá del yo. Cuando percibimos este sentimiento de traición, sentimos que se nos rompe el corazón, porque acá está el chakra cardíaco, acá es donde reside. Entonces la herida de la traición nos afecta directamente al corazón. Sentimos ese dolor tan fuerte y tan feo. Nos cuesta confiar en la gente cuando tenemos esta herida. Somos impacientes, somos intolerantes, nos exigimos hacer los mejores en todo. Nuestra personalidad se torna agresiva, violenta. Y esto surge a partir de que sentimos nuestra confianza resquebrajada. El cuarto chakra se conecta con nuestra energía mental. Esta herida provoca que perdamos no solo la confianza de los demás, sino la confianza en nosotros mismos. Nos vuelve controladores, manipuladores. ¿Por qué? Porque queremos evitar ser traicionados. ¿Cómo creemos que vamos a evitar que nos traicionen? O sea, imagínense esto, un niño que en su primera infancia, o una persona, un ser, que en su primera infancia se genera esta herida de la traición, va a transitar toda su vida, si no la ve, si no la sana, si no la atiende, evitando que lo vuelvan a traicionar. Por eso se vuelven desconfiados, controladores, hasta a veces manipuladores, porque necesitan que no lo vuelvan a traicionar, porque la traición les dolió mucho, les partió el corazón.
Entonces no van a abrir ese corazón, no van a permitir otra vez que los lastimen de nuevo. Se van a poner una coraza y van a tratar desde esa coraza evitar ser lastimado y manipular todo el exterior para que no vuelvan a lastimarlo. Es difícil pensar un ejemplo, porque si decimos cómo un niño puede recibir o cómo una persona puede tener esta herida de la traición, es difícil encontrar un ejemplo, en, pero, pero es volver a la percepción del niño. Eh, a veces les digo una cuestión muy insignificante, que pasa continuamente y que tal vez la herida no va a ser tan profunda, ¿no? Pero les digo como un ejemplo. Un nene, una nena tiene un juguete que ama, que cuida, con el que duerme a la noche, con el que come cuando se sienta, y de pronto viene el hermanito más chiquito y quiere el juguete, quiere el juguete. Y viene la mamá y le dice, dámelo, dáselo a tu hermano. Y se lo saca y se lo da al hermanito para que el hermanito deje de llorar, dáselo a él. Pero es mío, le dice el nenito. Bueno, no importa, vos sos grande, callate. Dáselo a tu hermanito, así no llora más. ¿Cómo interpreta ese niño esa situación? Como una traición. La mamá, que es el ser que él más ama, en vez de entender lo que a él le está pasando, en vez de entender que ese juguete es sumamente importante para él, lo traiciona, se lo saca y se lo da a su hermano. Un ejemplo que tal vez vemos muchas veces y que vuelvo a lo mismo, no es que la mamá sea una desalmada. La mamá tal vez tiene 10 millones de cosas en la cabeza, está tratando de cocinar mientras está preparando la clase que tiene que dar al otro día o el trabajo que le piden en la empresa, y el nene llora y bueno, no encuentra otra manera, no lo hace con esa maldad. Es la percepción del niño. Pero si esa herida no se trabaja, esa percepción que produjo esa herida va a estar generando una barrera entre él y la realidad, porque la va a tener ahí latente a esa herida. Entonces, de adulto, va a surgir una situación común y cotidiana de una persona que va a elegir el proyecto de su compañero en vez de él. Él presenta un proyecto, su compañero presenta otro proyecto y el jefe le dice, no, mira, voy a elegir el del otro porque es mejor. Y él lo va a interpretar, se le va a volver a romper el corazón y va a decir, ¿por qué? Y se va a enojar con el jefe, y se va a enojar con el compañero y va a decir, no me valoran, no me respetan, no me escuchan. Y va a ser el niño haciendo el berrinche porque le sacaron el juguete. En vez de entender que ese dolorcito que siente, mira, esta es esta herida que tengo, que vengo trabajando. Tiene razón mi jefe, si el proyecto de mi compañero estaba mejor que el mío, está bárbaro que se lo elija de él, no pasa nada. Entiendo que este dolorcito es mío, no es el dedo, es mi llaga. Otra vez. Voy a la quinta herida, que es la herida de la injusticia. Y bueno, la vida no es justa. La injusticia, la herida de la injusticia, creo que todos tenemos esa herida latente. Se relaciona con el quinto chakra, con el chakra laríngeo o el plexo laríngeo, con Vishuddha, el chakra de la garganta. Haber nacido en un ambiente muy rígido y estricto puede generar esta herida. Recibir muchas exigencias y responsabilidades a una edad temprana nos transforma en seres obsesivos, con dificultades para expresar lo que siento y lo que pienso, con limitaciones para el trabajo grupal, prefiriendo estar sola o solo. Será un camino para sanar y permitir el flujo de la energía por el chakra laríngeo, bajar mis expectativas, cometer errores intencionalmente, quitarle dramatismo a la vida, jugar más, reír más, permitirme las imperfecciones propias de cualquier ser humano. Yo
Hice un pantallazo muy cortito, hice esta vinculación con los chakras porque me gusta entenderlo desde ese lugar porque me conecta con el físico y con la energía que cada chakra manifiesta y expresa. Y esa energía, si está obstruida, si ese centro energético tiene la energía bloqueada, también nos va a estar dificultando para poder manifestar la vida que deseamos. Entonces, a veces también a través de los chakras es un camino de sanación. A veces es difícil entender cuál es la herida o cuál fue el hecho, que tampoco es necesario. A ver, yo puedo interpretar en un cotidiano que tengo esta herida. Como les decía, yo soy un empresario, presento un proyecto, mi compañero presenta otro, el jefe elige al del otro. Y a mí me duele excesivamente. Entonces yo ahí identifico y digo, ajá, mira, tengo la herida de la injusticia. No es necesario ponerme a indagar en toda mi historia. Si querés hacerlo, lo podés hacer. A mí me gusta hacerlo. A mí me gusta entender, buscar el origen de las cosas, pero porque a mí me gusta. Pero no es la única manera. También puedes decir, ah, mira, tengo la herida de la injusticia. ¿Y con qué chakra se relacionaba? Con el quinto. Bárbaro. Entonces voy a trabajar para desbloquear desde la energía. Y cuando yo empiece a trabajar con la energía, voy a empezar a sanar también. Porque lo estoy trabajando desde otro lado, pero estoy llegando al mismo origen, que es esa herida, que la tengo y a lo mejor digo, claro, y por eso yo me cuesta tanto manifestar lo que siento, me cuesta tanto decir, soy tan obsesivo, claro, porque tengo esta herida. O me cuesta generar vínculos y sostener vínculos de pareja o de amistad. ¿Por qué soy tan competitiva o competitivo? ¿Por qué soy tan celosa, celoso? Bueno, todas estas cuestiones, todo lo que yo vea en mi vida, en todos repito, en el abanico de las posibilidades, tanto en la vida afectiva, en la vida familiar, en la vida laboral, yo conmigo, como sea. Si yo, hasta la enfermedad física también la enfermedad física me está manifestando algo. Si siempre estoy teniendo nódulos en la garganta, tengo problemas, me pongo difónica, me arde, me duele la garganta. Hay un problema en este chakra. Acá la energía no está fluyendo. Entonces puedo recurrir a esta herramienta para ver cuál es la herida que yo estoy teniendo. ¿Y cómo se sanan todas estas heridas? Porque está bien, la detecto. Puedo saber o no el origen, no importa. Pero la detecto. Detecto que tengo esta herida. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la curo? Si no puedo ir al hospital a decir, mira, limpiame porque tengo una herida en el chakra laringio. No puedo. ¿Cómo la curo? Con amor. Con amor. Transformándome hoy en esa mamá, en ese papá que hizo lo que pudo con lo que tenía y no se dio cuenta de que en mi sensibilidad de niña me produjo esta herida su comportamiento. Entiendo a mi mamá, entiendo a mi papá. Hicieron lo que pudieron. Ellos también tienen una historia. Ellos también traen sus cosas y sus heridas. Y en la época de ellos no era tan fácil buscar las herramientas. Hoy sí. Entonces sé que el camino es el amor, es la comprensión. Cuando yo amo, cuando yo pongo luz y comprensión, empiezo a sanar. Ese es el mejor antiséptico para las heridas emocionales. Y trato de ir buscando lo contrario. Si esa herida me causó que soy muy rígida, voy a empezar a tratar de hacer cosas que me permitan fluir. Voy a hacer alguna actividad física, voy a cantar, voy a vincularme con el arte, voy a meditar. Si veo que esta herida me causó ser demasiado controladora, voy a escribirme frases motivacionales, es decir, confío en mí plenamente, confío. ¿Por qué? ¿Por qué no confío en los demás? Porque no confío en mí, porque esta herida hace que yo sienta que yo no soy confiable. Entonces lo primero es confiar en mí. Yo voy a confiar tanto en mí
que después voy a poder confiar en todos los demás. Entonces, todos estas heridas que me están determinando ciertas cuestiones, que me están de alguna manera limitando la existencia actual, yo puedo revertirla con conciencia, con amor, con trabajo y aprendiendo cada día un poquito más de todas estas cosas, aprendiendo de mí, fundamentalmente, aprendiéndome. No, hay una cosa que yo destierro de mi vida, que es el decir, bueno, yo soy así. Bueno, yo toda la vida fui así, así que bánquensela, porque yo soy así. Yo soy caprichosa, toda la vida fui una caprichosa y no lo voy a cambiar. Ajá, no lo voy a cambiar. ¿Y a quién estoy perjudicando? A mí. Si yo ya vi, si me hicieron ver las personas que yo amo, directa o indirectamente, que mi forma de ser caprichosa estorba, molesta, genera malestar externo e interno, ¿por qué voy a seguir haciendo y siendo lo mismo? No, yo ya lo vi. Soy caprichosa, toda mi vida fui caprichosa, pero yo a partir de ahora voy a artear, como dice la Fresia Castro, voy a artear mi vida, voy a moldear mi vida, voy a poner conciencia en este aspecto negativo de mí, para eliminarlo. Y cada vez que surja ese comportamiento caprichoso, voy a decir, pará Clarita, esta es tu nenita haciendo un berrinche para llamar atención porque no la tuvo de niña. Entonces, a ver Clarita, ¿qué querés? ¿Querés atención? Bueno, acá estoy, te atiendo. Pero vos vas a dejar de ser una adulta, una mujer adulta caprichosa, porque así lo decido. Espero que sinceramente todo esto que les estuve contando les sirva. Son herramientas que están hoy en día a nuestra disposición. Recuerden que pueden recurrir a mi Instagram, que pueden escribirme en el Instagram si necesitan comentar algo. Si quieren, después de haber visto esto, contarme qué sintieron, qué les parece, si pudieron identificar. Si quieren escribirme acá en este canal de YouTube, o si quieren escribirme en el Instagram, o si también quieren escribirme en el WhatsApp. Yo cada vez más estoy entendiendo que dentro de mi misión es escuchar y compartir todo lo que he venido aprendiendo, todo lo que he venido trabajando en mí. No es para mí. Cada día estoy más segura y más convencida de que está clara que fui transformando día a día y que sigo transformando y mejorando. Es una herramienta para ayudar. Hay una frase que dice, yo soy la flauta por donde el aliento de Dios se deja oír. Y así me siento, en un instrumento de Dios. Decile Dios, decile energía universal, Inti, Pachamama, como te guste, pero hay una energía poderosa, que es la energía del amor, que es la más poderosa. Y esa energía yo cada vez más estoy aceptando que se manifieste a través de mí. Así que, bueno, si quieres charlar conmigo, me encantaría escucharte y sinceramente espero que les haya servido toda esta información que les pude brindar hoy. Así que bueno, namaste y muchas gracias, muchas gracias.